Buenas mi gente, bienvenidos a otro video de Bertolinismo. Hoy les estaré dando mis resultados y análisis de la primera fecha de la Copa Oro 2025. Empecemos. El primer partido, México contra República Dominicana. Fue un gran partido. La República Dominicana complicó a México durante la primera mitad. El equipo caribeño mostró una buena presión y se plantó con orden en el campo. Al final del primer tiempo, Edson Álvarez, el jugador del West Ham, conectó de cabeza un córner para hacer el 1-0 al minuto 44. Apenas comenzando el segundo tiempo, en el minuto 47, Raúl Jiménez, el jugador del Fulham, amplió la ventaja a 2-0 con un potente remate dentro del área. Ese gol elevó su registro a 40 goles con la selección, acercándose al podio histórico. Después, en el minuto 53, tras un nuevo córner bien ejecutado por Álvarez, Montes desvió el balón para colocar el 3-0 a favor del campeón defensor. Pero eso no terminará ahí, porque hubo una respuesta dominicana. La República Dominicana reaccionó con Peter González descontando el minuto 51 y Edison Azcona al 67, lo cual puso el partido 3-2 tras una gran jugada individual. Y el final fue bastante emocionante. En los últimos minutos los caribeños buscaron empatar el partido con mucha intensidad, forzando atajadas del portero mexicano, pero México al final logró resistir y se quedó con el triunfo. El marcador final fue 3-2. Los goleadores Álvarez, Jiménez, Montes, González y Azcona. México dominó con una gran posesión de 62%, mientras República Dominicana solamente tuvo 37%, perdón, 63 y 37, y asistió muchísima gente. Pero bueno, por el momento México suma sus primeros 3 puntos del grupo A, excelente por él. Logró una victoria ajustada pero valiosa, marcando un buen arranque para defender su título. Y la República Dominicana sorprendió al imponerse en varios tramos del partido, pero le faltó para poder completar la remontada. Entonces, con esto pasamos al segundo partido del grupo A. En el segundo partido del grupo A se enfrentaron la selección de Costa Rica contra Suriname. Este fue un partido bastante raro, pero bueno, fue muy abultado en goles. En el primer tiempo Costa Rica se adelantó súper rápido. Alonso Martínez marcó al minuto 14 con un remate cerca del área. Después, 5 minutos después, Manfred Ugalde convirtió un penal para el 2-0. Después Surinam reaccionó antes de que se acabara el primer tiempo con un gol de Girano Kirk que recortó las distancias y puso el juego 2-1. Ya en la segunda mitad Surinam completó la remontada con Richonel Margaret, que empató en el minuto 59, y Shaquille Pinas puso el 3-2 desde el punto de penal al minuto 64. El minuto 64 era una locura porque el Surinam estaba ganando 3-2 este partido y todos estábamos como que ¡qué imposible! El final fue de infarto. Costa Rica no se dio por vencido y en el minuto 76 Yosimar Alcocer igualó el partido 3-3. Lo que a mí me pareció un poco raro es que el tiempo añadido, que otorgaron como 8 minutos, pero se terminaron yendo como hasta el 103. Bueno, fue bastante loco. Hubo un penal hacia el final y Manfred Ugalde le dio la victoria por la vía de penal 4-3 a Costa Rica en los últimos segundos. Pero bueno, unos datos claves que podría decirte de este partido es que, como pueden ver en pantalla, Costa Rica tuvo 19 disparos, 9 al arco. Surinam tuvo 9 disparos, de los cuales 6 fueron al arco. La posesión estuvo un poquitico a favor de Costa Rica. No fue tanta gente, fueron como 7.000 personas, 8.000 personas al Snapdragon Stadium. Y bueno, el jugador del partido, sin duda alguna, Manfred Ugalde, autor de 2 penales decisivos y uno de ellos siendo el penal del triunfo, pues. En conclusión, Costa Rica logró una victoria dramática en su debut, remontada frente a una Surinam que lideró 3-2. Fue un arranque intenso para los ticos en el grupo A, destacando la resiliencia bajo presión y la efectividad de Ugalde. Mientras que Surinam dio una gran batalla, este resultado coloca a Costa Rica con 3 puntos, igualado con México en la cima del grupo A. El primer partido del grupo B fue entre Curazao y El Salvador.
En mis predicciones yo puse que Curazao iba a ganar este partido, pero al final terminó en empate. Fue un duelo táctico y la primera mitad estuvo bastante equilibrada. Ambos equipos salieron muy ordenados y con buena precisión en la mitad de cancha. Curazao apostó con el control de balón, mientras que El Salvador se defendió con solidez, aunque apenas se generaron ocasiones claras. Hubieron pocas oportunidades y grandes actuaciones defensivas, como la dupla ofensiva curtidora de Curazao entre Jervain Castaner y Gio Margarita creó algo de peligro, pero el arquero salvadoreño Mario González respondió con varias intervenciones clave, negando al menos 2 ocasiones claras del conjunto de Curazao. El Salvador busca sin éxito el gol, porque Bryan Gil demostró chispazos de calidad, pero ni él ni Jairo Enríquez lograron concretar frente a Eloy Room, portero de Curazao, quien mantuvo el 0. Los últimos minutos fueron intensos, pero sin definición. En el segundo tiempo, Curazao fue más agresivo, dominó la posesión con un 61%, pero batallar en los últimos tercios le costó. Los cambios tibios y la firmeza defensiva salvadoreña mantuvieron el marcador inalterado, o sea, 0-0. Unos datos claves que podría decir: el partido, bueno, terminó sin goles, en empate. La posesión, como pueden ver en pantalla, 61% para Curazao, 39% para El Salvador. 6 disparos por cada uno, de los cuales 3 fueron al arco por parte de Curazao y 1 por parte de El Salvador. El jugador de partido, para mí, Mario González, por sus atajadas decisivas. Fue un debut intenso en el grupo B. El 0-0 refleja el equilibrio. Ambas selecciones tuvieron momentos, pero la solidez defensiva primó sobre el ánimo ofensivo. Curazao tomó el control del balón, pero sin puntería, mientras El Salvador se sustentó en gran parte en las intervenciones de su portero. Y bueno, con esto terminamos el primer partido y vamos a ver el primer partido entre el otro partido del grupo B, que fue entre la selección de Canadá y Honduras, que jugaron el día de ayer. Este partido fue una locura. Canadá-Honduras 6-0. Canadá le pasó por arriba, le metió 6 pepinazos a Honduras y se los comieron vivos. ¡Qué locura! Empecemos. En el primer tiempo, Canadá se pasó y abrió el marcador al minuto 27 con un hermoso gol de Nico Sigur. Al minuto 27, como estaba diciendo, su primero con la selección tras una pared con Jonathan David. En el minuto de descuento, antes de que se acabara la primera mitad, en el 47, Tani Oluwaseyi amplió la ventaja con un golazo al ángulo superior. Después, empezando el segundo tiempo, llegaría un gol de Tajon Buchanan en el minuto 48 y después anotaría otro en el minuto 65 tras un córner bien ejecutado. Ingresando desde el banquillo, Promise David en el minuto 75 anotaría el quinto gol. Y ya sobre el final, Nathan Saliba en el minuto 90 cerró una goleada con un zurdazo impresionante afuera del área. Muy bien por la selección de Canadá. Unos datos destacados: la posesión fue 54% de los canadienses, 19 disparos, 8 al arco. Honduras nada más tuvo 7, de los cuales 4 fueron al arco. Las figuras del partido para mí fue Tani Oluwaseyi, fue determinante, anotó, asistió y fue el jugador del partido para mí y creo que para la mayoría de la gente también. Buchanan también se destacó anotando su doblete. Y bueno, Canadá comenzó la Copa Oro con una actuación arrolladora, evidenciando su profundidad de plantilla e incluso sin figuras como Alfonso Davis o Stefano Eustaquio. Se posiciona en lo más alto del grupo B con una declaración de intenciones clara. Canadá muy bien, primero de grupo. Canadá va marchando pero en la línea correcta. Y la selección de Honduras, que en mis predicciones yo puse que no iban a clasificar, pues se le complica un poco, pero de cierta manera creo que los pudo haber ayudado el empate entre Curazao y El Salvador. Esas fechas 2 y 3 van a estar bastante buenas. Y con esto pasemos a lo que fue el grupo C, la primera fecha del grupo C. El primer partido del grupo C fue entre la selección panameña
y la de Guadalupe. Este partido terminó 5-2, una goleada, muchos goles hubieron. El inicio fue un inicio demoledor de parte de Panamá. Cristian Martínez abrió el marcador al minuto 6, tras un robo y un centro de Jorge Gutiérrez. Después Ismael marcó 2 veces muy rápidamente, en el minuto 13 con asistencia a Murillo y en el 17 tras un rechace en un córner, poniendo el partido 3-0 apenas en el minuto 17. Hubo un dominio total y un cuarto gol en el minuto 22. Eduardo Guerrero amplió la ventaja tras un penal marcado y ejecutado con frialdad. Panamá ya mostraba un dominio absoluto con un 63% de posesión y 23 disparos frente a 14 de Guadalupe. Jordan LeBourne acortó distancias al minuto 29 con un golazo fuera del área y Florian David convirtió un penal en el minuto 71 colocando el partido 4-2. Una locura. Y después en el segundo tiempo, en el tiempo agregado, en el minuto 92, Tomás Rodríguez selló el resultado con un cabezazo asistido por Eric Davis, cerrando una goleada contundente de Panamá de 5 goles por 2 de Guadalupe. Vamos a destacar los goleadores. Recuerdo Cristian Martínez, Ismael Díaz anotó un doblete, Eduardo Guerrero un gol de penal, Tomás Rodríguez un gol al final del segundo tiempo, Jordan LeBourne por parte de Guadalupe y un penal de Florian Davids. Panamá no perdonó su debut de grupo, mostrando un gran poder ofensivo y una rápida ejecución táctica. El doblete de Díaz y el temprano control generaron una ventaja que Guadalupe no pudo revertir completamente. Aunque los visitantes reaccionaron, el dominio canalero fue indiscutible y su goleada los coloca como líderes momentáneos del grupo C, junto con Guatemala, que hablaremos ahorita de la selección de Guatemala que le ganó a Jamaica. En mis predicciones yo había puesto que Jamaica iba a quedar primero del grupo y miren cómo estoy equivocado. Eso es lo lindo del fútbol, porque si yo las atinara a todos y las tuviera todas buenas sería bastante aburrido. Yo puedo hacer unas predicciones y a lo mejor pasa completamente lo contrario, y eso es lo bonito del fútbol. El otro partido del grupo C fue entre la selección de Jamaica y Guatemala. Yo pensé que Jamaica iba a salir a ganar este partido, pero al final lo ganó la selección de Guatemala. Fue un inicio muy parejo. Una oportunidad temprana, Guatemala tuvo una gran opción al minuto 17 cuando un primer gol de Oscar Santis fue anulado por fuera de juego. Después tendría su revancha, porque fue un gol histórico. En el minuto 32, Darwin Lom habilitó con un inteligente taco para que Santis definiera con volea y marcara al 1-0 el gol que le dio la victoria a la selección de Guatemala. Muy bien por Oscar Santis. Un aplauso. Hubo un dominio. En el segundo tiempo, Jamaica amenazó el empate en el minuto 70 con un cabezazo de Rubio Rubin que sacó Andrew Blake. Además, en el añadido, Irfan Pinnock estrelló un remate por encima del arco de Hagen. Fue un triunfo contundente. Guatemala resistió las embestidas finales y se quedó con una victoria clave 1-0 sobre Jamaica. El autor de gol, como les digo, Oscar Santis, el jugador del partido para mí. Una primera victoria histórica. Guatemala consiguió su primer triunfo sobre Jamaica en Copas Oros tras más de una década. Control táctico y eficacia, con un planteamiento intenso y ordenado. Supieron anotar en su mejor momento y defender con firmeza. Tras caer 3-0 en las eliminatorias rumbo al Mundial, este resultado representa una clara respuesta positiva para la selección de Guatemala. Guatemala suma sus primeros 3 puntos, queda en la cima provisional del grupo C junto a Panamá, que también ganó su partido, y Jamaica, en cambio, queda en el fondo con 0 puntos y deberá reaccionar en su próximo partido contra Guadalupe. Y al final podríamos estar viendo un Jamaica-Panamá que se pondría bien bueno. Y con esto nos vamos al grupo D. En el grupo D tuvimos en el primer partido la selección de los Estados Unidos de las Barras y las Estrellas contra la selección de Trinidad y Tobago. Fue una paliza de Estados Unidos contra Trinidad y Tobago que no hizo casi, pero casi nada. Hubo una ventaja bastante temprana con un doblete de Tillman, que anotó goles en el minuto 16 y en el minuto 41, y un gol de Patrick Ayeman en el minuto 44. Después llegaría en el segundo tiempo
un control y una limpieza en la defensa. Estados Unidos dominó con un 70% de posesión y abrumó ofensivamente, como habíamos dicho antes, con 22 disparos, 22 disparos, y de los cuales 12 fueron al arco, contra solamente 3 y 2 de Trinidad y Tobago. Fue un control absoluto. Los refuerzos llegaron a la segunda mitad y cierre de goleada. Tras los cambios, Brendan Aronson marcó el 4-0 al minuto 82 con un potente disparo al primer poste. Y segundos después, Haji Wright sentenció el 5-0 con un remate colocado al 84. Estricta exhibición de poder por parte del equipo de las barras y las estrellas de la selección estadounidense, recuperándose de una mala racha y demostrando profundidad a pesar de la ausencia de sus figuras principales, que varios jugadores están ahorita en el Mundial de Clubes, como puede ser el caso de Weston McKennie. Fue una goleada contundente que posiciona al equipo en lo más alto del grupo D, aunque dejó dudas sobre la afluencia y la recepción del proyecto de Pochettino. Y en el otro partido, esto fue la selección de Haití contra Arabia Saudita. Yo le tenía mucha fe a los de Arabia Saudita y ganaron este partido. Fue un gol decisivo desde el punto de penal al minuto 21 de Saleh Al-Shehri. Provocó una falta en el área y transformó el penal con un tiro colocado al piso, poniendo el 1-0 para la selección de Arabia Saudita. Haití domina, pero sin concretar. Haití asumió el control del juego desde temprano con un 57% de posesión y 11 corners frente a uno solo para los de Arabia Saudita. Generaron varias opciones claras, pero carecieron de puntería para igualar. La defensa fue firme, hubieron contragolpes de riesgo. Los halcones verdes de la selección de Arabia Saudita se replegaron bien y contragolpearon con peligro, e incluso obligando a Johnny Placid a una gran parada al cierre. El cierre estuvo intenso con una defensiva épica. En el añadido, en el 97, que estuvo insistiendo Haití, lo intentaron, pero la meta de Arabia Saudita se mantuvo bastante sólida. Finalmente el 1-0 se mantuvo inalterado desde el minuto 21 hasta el pitazo final. Fue una victoria histórica para Arabia Saudita, que debuta en Copa Oro ganando su primer partido. Haití dominó el ritmo, tuvo más oportunidades, pero le faltó más precisión en los disparos. El penal de Al-Shehri resultó decisivo y el cuadro de Arabia Saudita demostró eficiencia defensiva. Arabia Saudita suma 3 puntos y se posiciona segundo en el grupo D, a la espera de enfrentarse a Estados Unidos en el próximo partido, mientras Haití buscará ganarle sí o sí a la selección de Trinidad y Tobago y después írsela a jugar en el último partido contra el equipo de las barras y las estrellas. Unos stats que me gustaría sobresaltar, si ven aquí arriba a la derecha en la pantalla, es que Ismael Díaz lleva 2 goles, Mal Tillman 2 goles y Manfred Ugalde de Costa Rica 2 goles. Estos son los goleadores del torneo por ahora. Después la fecha 1, Diego Luna con 2 asistencias, el jugador de los Estados Unidos, y Maximilian Arfsten también lleva 2 asistencias, Brandon Aguilera con 1 asistencia. Y con esto terminamos lo que ha sido el análisis y resumen de la fecha número 1 de la Copa Oro 2025 de los grupos A, B, C y D. Los estaré viendo en el próximo video sobre el análisis de la fecha 2. Bueno, mi gente, que tengan un excelente día. Nos vemos en otro video. Bye bye.